La Razón Plus presenta. Estamos a 147 días del 17 de agosto, fecha en la que se llevarían a cabo las elecciones presidenciales. Rumbo a este calendario formal, obviamente ha habido un adelantamiento del calendario de facto, diríamos. La carrera electoral arrancó muy temprano para estos comicios del 2025 y con ellos los datos, las encuestas, el desfile de cifras, encuestas que van a formar parte y han formado parte de prácticamente el análisis en los medios de comunicación. ¿Son realmente fiables las encuestas? ¿Hay alguna otra alternativa para encontrar justamente datos más certeros, más específicos, entender los nichos, las diversidades que hay dentro de un territorio tan complejo y tan diverso como el boliviano, en una coyuntura y en un contexto igual de complejo y diferente? Esto es Piedra, Papel y Tinta. Poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tiniebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, ay. Jueves 20 de marzo, bienvenidas y bienvenidos a este Piedra, Papel y Tinta, ya prácticamente en la recta final de esta semana, la penúltima del tercer mes del 2025. Ya estamos a 11 días de completar el primer trimestre, vaya primer trimestre que hemos tenido este 2025 y lo que nos quedará rumbo a las elecciones presidenciales que parecería en este contexto marcan un parteaguas, un horizonte al que se quiere llegar lo más pronto posible para, en el entendido de muchos actores políticos e incluso de la población, entender la Bolivia de los próximos 5 años, tras la elección de otro gobierno en nuestro país. Sin embargo, no hay que descartar, por supuesto, aunque todavía no se ha confirmado, que el presidente Luis Arce, entre otras cosas, busque su reelección. Eso solo el tiempo lo dirá. Estas semanas serán, sin lugar a dudas, decisivas en el arco político. En este momento también se está llevando a cabo una sesión de la Cámara de Diputados, en el que van a aprobar 4 créditos y también otro par de leyes. En la tarde, otro crédito más, pero que será debatido por ambas cámaras en sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por supuesto, estaremos dando todos esos detalles. Dar la bienvenida también a la gente que nos sigue a través de Palenque Televisión. En señal abierta nos encuentran en el canal 47. Si usted tiene Cotel TV, se va hasta el 92. Si tiene Tigo Star, nos encontrará en el canal 72. Y en Tel TV, en el canal 35, también en la página web www.redpalenque.com. También este programa se emite a través de www.la-mediorazón.com, donde también van a poder encontrar toda la información que nuestro equipo de periodistas va actualizando. Información de lo que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Y por supuesto, a través de todas nuestras plataformas en las que estamos presentes como medio de comunicación, tenemos Twitch, YouTube, en Facebook, en Twitter, X ahora,
en Instagram y en todas estas nos podrán encontrar. Ahí también difundimos de manera simultánea toda la programación de La Razón Plus, que arranca tempranito. A las 8 La Razón Radio, a las 11 Piedra, Papel y Tinta, y a las 12 viene Marcas con lo mejor del deporte. Y por supuesto los miércoles el platillo especial, el fútbol sin anestesia, que ayer estuvo tremendo, justamente a propósito del papel, las proyecciones, lo que se piensa que pueda pasar hoy con la verde frente al Perú, allá en justamente que jugaremos de visitantes. Vamos a también en nuestra página web podrán encontrar lo que está acá a mis espaldas, que vamos a revisar a continuación. La tapa, el e-paper. Diputados agenda 4 créditos por $335 millones. La convocatoria es para este jueves. 2 empréstitos son de CAF y otros 2 de Fonplata. Esa sesión que arrancó hoy a partir de las 9 de la mañana, justamente en la Cámara Baja. Otro crédito de la cooperación japonesa por $100 millones será tratado en una sesión bicameral de la Asamblea Legislativa como tal a las 14 horas. Es la convocatoria que hizo el presidente de la Asamblea, vicepresidente del Estado, David Choquehuanca. La fotografía, el Alto paralizado. Los choferes cerraron todas las vías principales de esa urbe, una movilización que ayer asumieron los choferes, la levantaron en la tarde tras la reunión con la Confederación Nacional de Choferes, que determinaron lo que es nuestra subapertura. Choferes de La Paz van a un paro de 48 horas y en Santa Cruz toman peajes por falta de combustible. El paro sería el próximo lunes y martes, ¿no? Esto en el caso de La Paz. En la parte superior, presidente de CAINCO fustiga duramente a García Linera a raíz de unas declaraciones que vertió el ex vicepresidente en una conferencia que brindó en Buenos Aires respecto a los dólares y cómo el Estado podría garantizar que los dólares generados por las exportaciones de la empresa privada estén justamente en la economía boliviana. MNR negocia curules con el precandidato Doria Medina. Bolivia rinde examen ante Perú en un duelo crucial. Hoy se puede continuar con el sueño o de repente verlo cada vez más alejado de ir al Mundial. TREP y debate electoral serán tratados en la Cámara Baja, en la sesión que les mencionábamos. Estados Unidos predice alto el fuego en Ucrania en un par de semanas. Recordemos que Trump habló tanto con Putin como con Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, respecto a este alto el fuego. Comunicación y marketing en tiempos de crisis, lo que habíamos hablado ayer en el Piedra, Papel y Tinta, justamente. Es jueves y los jueves también tenemos el extra. Vamos a revisar a continuación la tapa de este otro medio de comunicación, el medio de El Alto. La fotografía principal: choferes bloquean El Alto por falta de combustible. Ponchos Rojos entregan su pliego y dan 72 horas al gobierno para cumplirlo. La verde está lista para hacer historia y están justamente los jugadores en el avión rumbo al Perú. La policía captura al feminicida de una adolescente de 14 años y el perdonazo tributario está vigente en La Paz. Estas y otras informaciones también van a poder encontrar en nuestra edición del e-paper, tanto del Extra como de La Razón, que están en nuestra página web. Bueno, ya que estamos hablando de la verde, no por nada me vine con la única camisa verde que encontré en el armario, para ser hinchada, por supuesto, por nuestra selección. Y vamos a también hacer la hinchada a través de la música, esta interpretación de Gran Matador, Bolivia presente. A ver.
representando a mi gente. Bolivia presente. La manito bien alta, simplemente. Arriba, arriba. Yo soy de Bolivia. Perdón. Arriba, arriba. Yo soy de Bolivia. Todos unidos gritando fuerte. Todos unidos gritando fuerte. Vengo de Bolivia. Bueno, ahí estaba, de la mano de Gran Matador. Vamos a hacerle barra desde acá a La Verde, que a las 21 horas con 30 minutos va a estar arrancando en el pitazo inicial y ver si el sueño persiste o no, ¿no? Por lo menos una buena que nos regale, por lo menos desde el fútbol tendremos una buena. Bien, hoy les decía al arrancar, vamos a hablar de encuestas. 147 días nos separan de las elecciones. Vamos a ver, sin lugar a dudas, un desfile de encuestas. De hecho, dentro de dos bloques de la oposición, Manfred Reyes Villa y Chi Yung-chung, y por el otro lado, los expresidentes Carlos Mesa, Jorge Quiroga, aunque Carlos Mesa ya declinó su candidatura. Entre los que quedan del denominado bloque de unidad, Jorge Tuto Quiroga, Amparo Vallivian y Samuel Doria Medina van a elegir quién va a estar en la papeleta mediante una encuesta. Del Brexit para adelante, en el mundo, las encuestas han ido mostrando un panorama diferente al que finalmente ocurrió. ¿Hay alguna otra alternativa? ¿El Big Data acaso es aquella alternativa a las encuestas tradicionales? Hoy vamos a hablar de estos dos temas con dos expertos en la materia. Acá nos acompaña y le agradecemos mucho que esté con nosotros el director ejecutivo de Diagnosis, Julio Córdoba. Julio, ¿cómo está? Buenos días, gracias por haber venido hasta acá a la montaña. Gracias, Diego, por la invitación, un gusto de estar acá. Y a través del Zoom, desde Santa Cruz, nos acompaña Ludwig Calderón, cientista de datos de Social Rank Bolivia. También le agradecemos la gentileza que esté con nosotros. Ludwig, buenos días hasta Santa Cruz. Buenos días, muchas gracias por la invitación y es un gusto poder participar de este programa sumamente interesante. Bien, ¿son las encuestas lo que mejor refleja el sentir de una población? Julio, y también la misma pregunta para Ludwig, pero arrancamos acá con Julio. Las encuestas son una herramienta más, entre otras, que nos ayuda a tener un acercamiento sobre las percepciones y actitudes de la población respecto de determinados candidatos. No es la única herramienta. Contrariamente a lo que piensan las personas, no es una herramienta matemáticamente exacta. Es una herramienta que tiene un rango de variación reflejado en el dato del error muestral y por lo tanto nos ayudan a tener no una fotografía exacta, sino un acercamiento a lo que piensan las personas en un momento determinado. Pensamiento que puede cambiar en el curso de una campaña electoral. La misma pregunta para Ludwig. ¿Son realmente las encuestas lo más cercano, diríamos, a la población o realmente responden, como se dice habitualmente a nivel mundial, que los resultados favorecen a quien las paga? En la realidad, yo considero que tanto las encuestas como el Big Data son herramientas sumamente fundamentales en un proceso electoral. La encuesta es principalmente el levantamiento de un volumen de datos exacto sobre un esquema de preguntas exactas. Entonces, en base a eso, tú obtienes resultados medibles que obviamente, como dice Julio, el otro invitado, tienen un margen de error, como cualquier elemento estadístico lo tiene, pero que te ayudan a entender ciertos patrones, ¿no? Y eso ayuda, y es obviamente
muy, es una herramienta de mucha ayuda en una campaña electoral. Pero hoy en día, debido a que las encuestas son un elemento de elaboración humana, y debido obviamente a que no hay empresas serias, obviamente no es el caso de la empresa que está hoy en día con nosotros presente, pero hay algunas empresas que no tienen la experiencia ni el aval crediticio para poder hacer unas encuestas. Se presentan valores diferenciados que ya proponen una cierta duda ante la sociedad sobre qué es lo que pasa en la estructura de esta encuesta, porque un elemento muy importante en una encuesta es la construcción de las preguntas, porque eso es lo que va a dar el éxito o no del resultado de una encuesta. Ahora, Ludwig, la pregunta, ¿es el Big Data la solución, tomando en cuenta que, tomando como parámetro nuestro país, no toda la población participa, se mueve o tiene una cuenta en alguna red social? Bien, la ventaja que tiene el Big Data es que es una estructura que analiza millones de datos. O sea, en el Big Data tú analizas un volumen de datos inmenso. Y esto te permite obtener lo que nosotros llamamos insights, que te van a identificar varios patrones de comportamiento que en una encuesta normal no lo puedes hacer. Puedes microsegmentar, puedes nanosegmentar, puedes microfocalizar los datos de tal forma que a través de este análisis de grandes volúmenes que están en la nube, están en las redes sociales, puedes obtener datos de una forma bien estructurada, y además que puedes obtener estos datos de forma periódica y online. Porque, vuelvo a repetir, considero que una encuesta es sumamente importante que vaya de la mano el Big Data, porque son elementos sumamente importantes. Bien. Perdón. No, sí, tranquilo. La misma pregunta, Julio, ¿es, diríamos, el Big Data la solución, es un complemento o se va a convertir en prácticamente la madre, diríamos, de las predicciones respecto a escenarios políticos, electorales, el humor social? Bueno, coincidiendo con lo que menciona Ludwig, no hay que ver la Big Data y la encuesta como dos herramientas que compiten entre ellas. Más bien es necesario entender que son herramientas complementarias desde mi punto de vista. Una encuesta nos ayuda a tener un panorama general de lo que piensa la población a nivel, repito, general. En cambio, la Big Data nos ayuda a entender los procesos de percepciones y actitudes en determinadas poblaciones que se expresan a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, en la medida en que podamos comprender el alcance de la muestra, tanto de la Big Data como de las encuestas, nuestros análisis van a ser relativamente adecuados. El problema es cuando pedimos a las encuestas cosas que no nos pueden dar, es decir, cuando una determinada encuesta datos en cada una de estas técnicas. Es por eso que, sobre lo que mencionaba, la capacidad territorial de alcance de una encuesta, es por eso que, por ejemplo, en todas las elecciones de los últimos 20 años en nuestro país se daban ciertas cifras que posteriormente se reflejaban la realidad. O sea, había un incremento sustancial, por ejemplo, en predicciones de votos, porque no se había tomado en cuenta el área rural, que tenía un voto bastante diferente o ha tenido un comportamiento bastante diferente a los grandes centros urbanos. Es ahí donde radica, diríamos, la limitante, y en ese sentido, ¿cómo, por ejemplo, dos bloques de candidatos, cómo ve esta idea de que se definan por encuestas? Marginando, va a quedar un margen importante por fuera.
Sí, es decir, ahora quisiera centrarme solamente en las encuestas. Si las encuestas tienen una muestra adecuada que cubran tanto el área urbana como el área rural, podemos tener un acercamiento a las percepciones y actitudes de la población a nivel general. Pero si las encuestas tienen un problema de diseño muestral y se centran casi exclusivamente en los centros urbanos, dejando de lado el área rural, entonces ahí la capacidad de las encuestas de representar, de darnos información sobre las actitudes de toda la población es limitada. ¿Sí? Solamente nos muestran las actitudes y las percepciones de la población en el área urbana. Hay dos problemas por los cuales las encuestas no logran reflejar todo el pensamiento de la población. El primer problema es el que se mencionaba, es decir, que su muestra sea de alcance urbano y por lo tanto deje de lado las percepciones de la población en el área rural. Ese es un problema. El segundo problema con el que tenemos que batallar quienes hacemos encuestas es el voto oculto. ¿Cuándo se presenta el voto oculto? Cuando un determinado candidato es catalogado, especialmente por los medios de comunicación, como una opción socialmente no aceptable. Digamos, para no incomodarnos, Sí. digamos Donald Trump en Estados Unidos. En la primera elección del 2016. Es decir, en Estados Unidos los medios de comunicación presentaban a Trump como un candidato disruptivo, un candidato asociado a la agresividad, a la violencia, a formas que convencionalmente no son aceptadas. Y ahí había un dato oculto. Las personas que pensaban votar por Trump el 2016 no se animaban a expresar eso frente a los encuestadores, porque era socialmente no aceptado. Cuando sucede eso, las encuestas tienen un limitado poder de identificar el voto oculto, ¿verdad? Entonces, y ahí su margen de exactitud obviamente es mínimo. Ya que hemos hablado de Estados Unidos, quisiera preguntarle a Ludwig, ¿de qué manera, por ejemplo, el Big Data iba prediciendo lo que iba a ocurrir en las últimas elecciones de Estados Unidos? Que en las encuestas formales, los grandes medios de comunicación, de New York Times, CBS, entre otras cadenas, CNN, daban como ganadora más bien a Kamala Harris, con el partido demócrata. Sin embargo, ya alertaban los expertos en temas digitales y en Big Data que todo iba por el triunfo de Trump, algo que finalmente ocurrió y vaya que ganó Donald Trump. ¿De qué manera la Big Data se pudo acercar a estos escenarios y se puede acercar a escenarios electorales como el nuestro? Lo que pasó en las últimas elecciones en los Estados Unidos es que el equipo de tecnología de Donald Trump volvió a aplicar el proyecto que se llamaba Proyecto Álamo, ¿no? Que lo que ha hecho es microfocalizar el análisis de lo que la gente hablaba en las redes sociales y en la web. Y a partir de ahí han obtenido datos que se llaman data points, que les permitían entender cuál era la tendencia en relación a el voto. Y es por eso que ellos, a diferencia de las encuestas que, como bien lo ha dicho Julio, estiman con el famoso voto oculto, porque la reacción social es un elemento, ¿no? Y es una reacción social que normalmente las personas en las calles no lo van a decir, pero en las redes, cuando comentan, cuando hablan, en sus grupos de WhatsApp, en sus grupos de Telegram, ya este tipo de expresiones ya salen a flote, porque la pantalla les ofrece una especie de protección, sienten como una especie de protección, y entonces las expresiones son mayores. Por eso es que el Big Data, dentro del análisis de esos grandes volúmenes de datos, nos permite analizar sentimientos, nos permite analizar reacciones que en una encuesta normal no las puedes obtener. Mira, te doy un dato sumamente interesante. Hemos estado haciendo un análisis de todos los candidatos a la presidencia
que ya están obviamente declarados como candidatos. Y en todos ellos observas varios tipos de posicionamientos, pero cuando llegas a analizar un elemento muy importante que te permite analizar el Big Data con apoyo del social listening, es el sentimiento. Y este sentimiento en relación a todos los candidatos en Bolivia tiene una brecha neutral enorme. ¿Esto qué significa? Que hay una indecisión de voto muy grande aún en nuestro país. Y esto lo puedes determinar a través de una forma sumamente sencilla. Y además de esto, podemos monitorar a diario, podemos ver cómo está evolviendo esto, haciendo el análisis de sus campañas. ¿Qué es lo que ha hecho Donald Trump? ¿Qué es lo que ha hecho Obama? ¿Qué es lo que ha hecho Macri, por ejemplo, ¿no? Que han microfocalizado sus campañas y obviamente lo han hecho también en las elecciones de Milei. ¿Por qué? Porque analizas los comportamientos y en base a estos comportamientos microfocalizas el discurso del candidato. ¿Qué es que ha sacado el candidato? ¿Qué es lo que ha caído mal? ¿Qué es lo que ha caído bien? ¿En qué grupo de edades ha caído bien? ¿Cuál es el elemento generacional al cual le ha gustado o no le ha gustado? Y esto te permite reconstruir el discurso para que el candidato pueda mejorar la intercomunicación con el votante y comenzar a encantar ese voto. Este es el poder del Big Data. Ahora, Ludwig, una pregunta. Así como hay, diríamos, un voto oculto, un voto vergüenza, un no sabe, no responde en las encuestas clásicas, ¿cómo trabajan en el Big Data con los trolls, por ejemplo? Si yo tengo 10 perfiles y los 10 me dedico a, no sé, a hacer campaña por uno y atacar al otro, ¿cómo el Big Data identifica esto y no ocasiona que se deforme los datos y los resultados? Es excelente la pregunta que tú me haces, porque es ahí donde descubrimos el elemento tecnológico. Todas las cuentas bots, como las conocemos nosotros, que vienen de granjas, donde las crean y a partir de ahí comienzan a generar mensajes, tienen un padrón de comportamiento. Entonces, dentro de los servidores que analizan NPL, que son de lenguaje natural, que son servidores que se encargan de analizar la conversación, estudiarla, aprenderla y de ahí llevarla a una estructura de redes neuronales, aprenden definitivamente cuál es el comportamiento de estos bots. Y en base a eso se hace, obviamente, un algoritmo matemático que permite generar una exclusión. Y es con un 89% de seguridad que se elimina este tipo de comportamientos, precisamente porque todos ellos cumplen ciertos patrones. Ahora, ¿dónde entra esta parte, este análisis de los bots? Es en el momento en que analizan las campañas. El análisis de campaña, por ejemplo, cuando un candidato sale, hace una presentación, va a un lugar o a un evento, y este evento es transmitido y automáticamente genera reacciones, porque esa es la maravilla del elemento digital. Hoy en día puedes medir de inmediato la reacción de las personas. Entonces puedes identificar patrones de comportamiento. En nuestro país, lamentablemente, para aquellos que usan bots, es sumamente sencillo identificarlos porque se hace un copy-paste del contenido. Entonces, cierto personaje que es influenciador en el tema político toca un tema, automáticamente por detrás de él, por debajo de él, vienen un montón de cuentas que lo único que hacen es copiar y replicar un texto que va en apoyo a lo que este personaje ha dicho. Y a partir de ahí se identifica cuáles son los bots y cuáles no, y eso nos permite obviamente hacer una selección. Esto en el caso, más que todo, para prevenir un ataque, una generación de crisis, que debería tener ya bien estructurado un equipo de campaña. Pero en el contexto general del análisis de Big Data, los bots generan flujos
que pueden ser medidos, inclusive identificando desde dónde vienen. En un caso mucho más avanzado podemos identificar regiones, identificar IPs desde donde ellos vienen y obviamente automáticamente el sistema, que es una inteligencia artificial basada en redes neuronales, hace un proceso de eliminación de este tipo de un dato mucho más limpio. Ahora, una más a propósito de este tema. A veces ocurre, y lo he comprobado, y cualquier ciudadano lo puede comprobar, por ejemplo, cuando hay una transmisión gubernamental, hay algún acto que se está transmitiendo en la página del presidente actual en nuestro país, y empiezan los me encanta, me gusta, y abajo fuerza presidente, y son funcionarios, diríamos, algunos, casi todos, que nos consta además, y que son sus perfiles reales, es decir, comentan como perfiles reales. Esto va, diríamos, alterando, por ejemplo, un estudio de imagen. Evidentemente que sí. Lo que nosotros tomamos en cuenta cuando son perfiles reales son dos elementos. Un perfil, precisamente por esto que ha pasado el 2012 en Estados Unidos con Barack Obama y con Trump, 2016, Facebook principalmente ha restringido mucho el acceso a su información en base a los usuarios. Esto es que nosotros antes podíamos obtener hasta 5.000 data points de una sola persona. Hoy en día eso se ha reducido demasiado. Pero en el caso que tú pones, podemos identificar que son perfiles reales y que si vienen al apoyo del presidente, independientemente de que sean funcionarios de gobierno, tú sabes que esta gente sí está apoyando. O sea, es un apoyo real que lo hacen. Ahora, si fueran bots que generan este tipo de actitud, sí podemos identificar. Y eso no solamente lo va a hacer el gobierno, sino lo va a hacer el candidato con sus seguidores, ¿no? Entonces es un comportamiento que nosotros tomamos como natural. Julio, ¿qué tan difícil es obtener datos en nuestro país? ¿Qué tan difícil es hacer encuestas en Bolivia? Y antes de responder a esa consulta, Diego, quisiera referirme brevemente a lo que pasó en Estados Unidos, nada más como un elemento de aprendizaje, ¿no? Y en ese sentido quisiera disentir fraternalmente con lo que acabas de mencionar, en el sentido de que los medios de comunicación en estas últimas elecciones no dieron por ganadora de facto a Kamala Harris, sino que, basándose en los datos de las encuestas, entendieron que no se podía ver un ganador porque estaba bastante disputado la campaña electoral. Por otro lado, las encuestas acertaron muy bien que en los 6 estados péndulo no era posible, por el error muestral, decir antes de la elección quién iba a ganar. Y cuando se han hecho las comparaciones entre lo que realmente Trump y Harris obtuvieron en los 6 estados péndulo con las encuestas previas a la elección, se pudo observar que la diferencia era menos que el error muestral. Es decir, el error muestral de la mayoría de las encuestas era de más o menos 2%, y los datos de la mayoría de las encuestas versus los resultados de las elecciones eran menores a ese error muestral. Había diferencias de menos del 1% en varios casos, menos del 2%. Ahora, sucedió que en las elecciones Trump ganó en los 6 estados péndulo, lo que le dio por el sistema del Colegio Electoral de Estados Unidos una mayoría significativa, pero eso no significa que en el voto popular Trump obtuvo un resultado arrollador, como muchos medios, especialmente en América Latina, mencionaron, pero sobre todo no significa que las encuestas fallaron en la última elección de Estados Unidos, es decir, fueron bastante exactas. Pero bueno, quedó en la impresión... O sea, fallaron menos que en otras encuestas, diríamos. Es que porque, por ejemplo, en el Brexit, los medios de comunicación decían va a ganar la opción de no separarse. Y a partir del Brexit, a nivel mundial, se entiende que las encuestas últimamente han estado fallando. Igual, si nos vamos a las elecciones de Argentina, cuando iban a ocurrir las PASO, nadie pensaba el resultado que Milei iba a obtener. Es decir, a ver,
Las encuestas de Estados Unidos para las elecciones del 2024 estuvieron dentro del margen de error muestral. Las encuestas de Alemania para estas últimas elecciones estuvieron dentro del error muestral. En el Brexit, en varios países, especialmente en Inglaterra, a pesar de que sorprendió la opción por la salida de Inglaterra de la Unión Europea, de todas maneras hubo un importante acercamiento, aunque con menos exactitud, pero no es que fallaron totalmente. Finalmente, en las PASO de Argentina, sí las encuestas no pudieron identificar de manera exacta el voto a favor de Milei por este tema del voto oculto, pero ya en la segunda vuelta, en la primera y en la segunda vuelta de las elecciones finales, sí se pudo identificar estos procesos. O sea, a veces se queda la impresión, digamos, promovida por los medios de comunicación y algunos analistas, que las encuestas fallaron de medio a medio en los resultados, pero si tú analizas los datos y si tú ves los datos versus el resultado final de las elecciones, las diferencias en varios casos, no en todos, pero sí en varios casos, están dentro del error muestral. No estoy diciendo con ello que son totalmente exactas, porque la misma metodología de encuesta no es exacta, ese no es su propósito, pero en varios casos sí están dentro del error muestral. Vayamos al tema de las encuestas en Bolivia. Las encuestas, lo que pasa es que en Bolivia, igual que en Perú y en Ecuador, tenemos sociedades culturalmente fracturadas, es decir, hay mucha distancia entre el campo y la ciudad, entre estratos medios y estratos bajos y estratos pobres. Hay fuertes quiebres en todos estos estratos y además tienes el problema de que en el área rural la conexión de caminos, etcétera, es bastante difícil para poder llegar con la metodología de encuestas a sectores que están aislados geográficamente. Entonces, todas estas características hacen que el levantamiento de encuestas urbano y rurales sea muy difícil, muy complicado y sobre todo muy costoso, ¿no? Porque llegar a una comunidad rural relativamente aislada tiene un costo mucho mayor que hacer las encuestas en los centros urbanos y en las capitales de departamento. Esa es la principal dificultad de las encuestas y me animaría a decir también de las conversaciones en redes sociales que son rescatadas por los Big Data, ¿no? Es decir, en las redes sociales se expresan sobre todo poblaciones urbanas, sobre todo jóvenes, evidentemente varias personas de estratos bajos y aún en el área rural tienen acceso al Internet, pero a pesar de tener acceso al Internet, el nivel de expresión, el nivel de poder mostrar sus sentimientos auténticos en las redes sociales es mucho menor por la propia cultura oral y de relaciones presenciales en áreas rurales. Por lo tanto, esas son las dificultades estructurales, dificultades en la infraestructura caminera, primero, y en segundo lugar, fuertes quiebres socioculturales y socioeconómicos entre los distintos segmentos que representan un desafío muy importante para las encuestas y también me animaría a decir para el análisis de Big Data. Claro, nos imaginamos que una población en el altiplano tiene diferentes visiones, necesidades respecto a una población de tierras bajas, por ejemplo, ¿no? Entonces, querer generalizar también el área rural debe ser bastante complicado porque hay que llegar al territorio, sí, y en eso se complica. Mientras más grande sea la muestra, ¿son más fiables los datos? Porque me acuerdo una elección, no sé si usted me corregirá, creo que era de la Fundación Jubileo para las elecciones del 2020, que dijeron tenemos 15,000 encuestados, entonces por lo tanto... 17,000, me quedé corto. Sí. Por lo tanto era más fiable. ¿Es así, Julio? Es decir, la exactitud en las encuestas depende de dos factores. Uno es el tamaño de la muestra, y otro es la distribución de la muestra. Es decir, tú puedes tener una muestra gigante, pero concentrada otra vez en determinados lugares. O puedes tener una muestra que, aunque tenga menos cantidad de encuestas, sí esté adecuadamente distribuida entre los distintos segmentos. El poder de análisis, de exactitud de esta segunda encuesta con menos cantidad de entrevistas, pero con un mejor muestreo, es decir, con una mejor distribución de la muestra, aunque más pequeña entre los distintos segmentos, es mayor que aquella muestra con una cantidad impresionante, pero
inadecuadamente distribuida. En el caso de Jubileo, por ejemplo, si nosotros en las elecciones del 2020 comparamos los resultados de la Fundación Jubileo con 17.000 encuestas, con otras encuestas menores de 2.000, 3.000 encuestas, tú te fijas y vas a ver que las diferencias no eran totalmente relevantes, ¿no? Ahí está, ¿no? Justamente esos son los resultados de una de las encuestas de la Fundación Jubileo, ¿no? Sí. 33%, o sea, diríamos, había una diferencia de casi que coincidieron, si vamos a los resultados oficiales, Camacho y Mesa más o menos obtuvieron esos datos. Claramente el presidente Arce, con el Movimiento al Socialismo, obtuvo 22 puntos más arriba, o sea, superaba incluso a los indecisos. Sí, lo que pasa es que los indecisos en su mayoría se inclinaron, era un voto oculto otra vez que era favorable al MAS y al ahora presidente Arce, ¿no? Pero si comparamos los resultados de las encuestas de Fundación Jubileo con otras encuestas, ¿no? de Sies Mori, de Captura, etcétera, vamos a encontrar que en el momento en el que se realizaron estas encuestas, las diferencias entre ellas no eran sustanciales, a pesar que la muestra de Jubileo era astronómicamente mayor respecto de las otras. Claro, ¿no? Casi 10 veces más, ¿no? Sí. Vamos a seguir hablando de esto y le voy a dejar una pregunta a Ludwig, que quiero que me la conteste al volver del corte, es ¿por qué cree que los candidatos de los ambos bloques de oposición fueron finalmente por una encuesta para definir quién va a estar en la papeleta y no apostaron a algo más bien digital, que en algún momento se llegó a hablar? Nos vamos a este consejo y al volver la respuesta de nuestros invitados. Continuar caminando al sol por estos desiertos para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Las lluvias ya comenzaron y nosotros ya estamos haciendo nuestro trabajo, pero necesitamos de tu ayuda. Cuida las redes de alcantarillado sanitario. Antes de lavar los platos, limpia las grasas y residuos de alimentos. No dejes estos residuos en el lavadero, deposítalos en la basura. No arrojes elementos sólidos ni papel higiénico dentro del inodoro. Coloca rejillas en los desagües y límpialos regularmente. Este es un mensaje de EPSAS, porque prevenir taponamientos es tarea de todos. Fogata de amor y guía, razón de vivir. Gracias por seguir en sintonía del Piedra, Papel y Tinta. Hoy estamos hablando de encuestas, Big Data, conociendo un poco los detalles de estas dos herramientas, ya que estamos en época electoral. Y en época electoral también nos divertimos bastante a través de las caricaturas. Y, cómo no, del maestro Al-Azhar. A ver qué nos ha preparado para hoy. Justo hablábamos de elecciones. 100 días carajo, dice. Ahí está. Qué lindo, Monopolio. Bien, lindo juego, ¿no? Cristian, ¿te gusta? Sí. Víctor Hugo Romero tiene lo suyo también desde Cochabamba. Nos envía esta caricatura, este gráfico en realidad. Buenas noticias, señor presidente. Aprobaron el crédito para los desastres. Y al otro lado, ¿y por qué me tienen que calificar de desastre? Dice. Bueno, ahí está Víctor Hugo Romero. Rapidito nos vamos al fuera de contexto, por favor. Tenemos que agradecer, como siempre, a Claudio Rosell, que nos ha enviado esta fotografía. Ahí está, y el texto también le pertenece a Claudio Rosell. En alguna esquina de una gran ciudad, un arquitecto travieso y seguramente cansado y enojado de los modos de la burocracia, dejó artística evidencia de que el soborno es antiguo como el poder y que las manos, esperando ser aceitadas, se estiran en todas partes. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias a Claudio Rosell por la fotografía, por el texto también. Le preguntaba a Ludwig Calderón antes de ir al corte respecto a los candidatos de la oposición, y justamente el maestro Al-Azhar
ha preparado algo respecto a alguno de los precandidatos. No sé cuál su impresión sobre las caricaturas y de ahí la pregunta que le hacía, por favor, Ludwig. Bien, se entrecortó un poquito, pero te respondo la pregunta que me hiciste antes del corte. Yo creo que el haber optado por una encuesta o por una consulta a nivel de encuesta y no de tecnología, yo creo que es más que todo porque ha sido algo improvisado. Han pasado de estar candidatos solitarios a buscar unirse, y en ese momento ha surgido la idea de que, bueno, el que esté posicionado va de candidato y el otro declina. Entonces, creo que es una actitud un poco improvisada que ha nacido, digamos, de una expresión popular, de una necesidad popular, y es por eso que no se opta por la tecnología. Porque si analizamos procesos tecnológicos, con apoyo inclusive del TSE, podría haber hecho una encuesta online y con un análisis de respuesta inmediata, ¿no?, a este tipo de encuestas, de una forma sumamente sencilla. Pero yo creo que ha sido falta de programación, falta de organización, un elemento improvisado que nace de una necesidad de los mismos candidatos de tratar de llevar una sola cabeza. Ludwig, una pregunta, ¿qué es lo que conversa la gente en las redes sociales en nuestro país? ¿Cuáles son las mayores preocupaciones, por ejemplo, que hay ahora? No sé si eso se mide a través de hashtags o de qué mecanismo, pero ¿qué es lo que más le preocupa a la gente? Yo supongo que es diésel y precios de la carne de res y de pollo, pero ahora le vamos a hacer la misma pregunta a Julio, que permanentemente a través de Diagnosis vienen también tomándole el pulso a la sociedad. Pero en las redes, ¿qué habla Bolivia? Bueno, paradójicamente a lo que tú piensas, la gente no está concentrada en hablar de pollo, ni de carne, ni la de la gasolina. ¿Qué es lo que sucede? Las expresiones que tú puedes recabar a nivel de tendencia dentro de las redes están más abocadas a dos elementos, ¿no? Uno, ¿cuál es el tema del día? Y eso te puede generar ciertos picos de conversación a partir de una palabra, de una mención. Normalmente los medios de comunicación, como son mucho más estructurados en sus columnas, utilizan ciertas etiquetas, hashtags que permiten posicionar ciertas temáticas. Esto nos permite medir cuál es el tema en tendencia. ¿Sí? Obviamente que dada la coyuntura, tú puedes observar mucha conversación dependiendo de la plataforma sobre cierta temática. En el TikTok puedes analizar que un trending estaba totalmente relacionado a la gasolina y críticas al gobierno, pero no se hablaba sobre pollo, sobre carne, sobre la canasta familiar. En Instagram, definitivamente la conversación estaba más enfocada a moda, clases, nuevos temas de tendencia en la juventud y tendencias sobre las nuevas IAs. Y más que todo la vuelta de los estudiantes a las universidades. En el Facebook sí se mantuvo conversaciones sobre la canasta familiar y las filas de gasolina, pero elementos que han sobrepasado eso ha sido, por ejemplo, el fútbol, ¿no? Entonces, cada plataforma tiene su característica, porque si tú vas a X, Twitter, obviamente que el tema es focalizadamente político y obviamente vas a encontrar tendencias que están totalmente relacionadas a economía, de gasolina, que son temas de coyuntura. Pero si te vas a Facebook, si te vas a TikTok y a Instagram, vas a tener tendencias sumamente diferentes porque los públicos de cada plataforma también son diferentes.
Bien, entonces claramente yo estoy más en sintonía con el Facebook porque es donde más habito. Julio, ¿es muy diferente los resultados de las encuestas? Lo hablábamos antes de ingresar al programa. En Bolivia generalmente, a diferencia de otros países, no contamos con estudios de mercado de manera permanente. Salen encuestas solamente cuando hay tiempo electoral, cuando en otros países hay encuestas permanentes sobre qué está pensando la gente de su calidad de vida, del sistema de salud, de sus compras. Y bueno, Diagnosis viene haciendo ese trabajo. ¿Qué le preocupa a la gente según las encuestas que han venido realizando y que vienen realizando? Bueno, en general en las encuestas y también en las encuestas de Diagnosis se mide las preocupaciones de las personas con 3 indicadores principales. Primer indicador es cuáles son los temas que más le interesan, y cuando hacemos esa pregunta, como ha mencionado Ludwig, aparecen varios temas que no necesariamente están asociados con la economía: la política, la corrupción, el medio ambiente, etcétera. Después de eso tenemos una pregunta que profundiza más y les preguntamos cuáles son los temas, los problemas más importantes del país. Ya no los temas que le interesan, sino los problemas más importantes del país. En este segundo indicador sí aparece nítidamente el tema de la economía. Y dentro de la economía se mencionan los temas que son reflejados por los medios de comunicación. Es decir, la gasolina, escasez de dólares, ¿no? Aumento de precios de la canasta familiar, aparecen estos temas, junto con otros temas como los conflictos sociales, los conflictos políticos, las elecciones, etc. Pero tenemos un tercer nivel, que es cuáles son los problemas que más le están afectando a usted y a su familia en este momento, que son temas más profundos. Y ahí temas como la escasez de dólares o la escasez de gasolina sí están fuertemente presentes, pero disminuyen un poco y más bien aparecen los problemas que tienen que ver con los precios de la canasta familiar, que sí están afectando a las familias, temas estructurales de la economía como falta de empleo y deterioro de los ingresos. Entonces, si tú haces comparación de estos 3 indicadores, temas que más les interesan, temas que más afectan al país, problemas que más afectan al país y problemas que más están afectando a la familia, encuentras diferencias y al final puedes llegar a la conclusión de que realmente lo que está afectando en este momento a la familia son los temas de siempre, que son empleos precarios, ingresos bajos, que están alimentados en este momento por la escasez de gasolina y la escasez de dólares, asociados a una crisis económica y asociados también al temor de la inflación. Entonces hay esas diferencias importantes. Para finalizar, Diego, nosotros, como otras empresas, complementamos los estudios cuantitativos de las encuestas con estudios cualitativos de los grupos focales. O sea, cruzamos y complementamos, más que cruzar es complementar. Y en los estudios cualitativos de los grupos focales encontramos que el sentimiento de temor a que se produzca una hiperinflación, como en tiempos de la UDP, es el elemento que une la preocupación por la falta de dólares, de gasolina, con los problemas que están afectando a las familias: el incremento de precios, el empleo precario y la disminución de ingresos. Ya a tiempo de terminar, Ludwig, agradeciéndole también la gentileza, ¿se puede a través del Big Data tener resultados y proyecciones, por ejemplo, de la preferencia del voto? Así como vemos que se publican de las encuestas y dice, bueno, Tuto Quiroga tendría tal porcentaje, Evo Morales tal otro. ¿Se puede llegar a obtener estos datos? ¿Están disponibles? Cuéntenos un poquito ya para ir cerrando, Ludwig. Evidentemente que puedes llegar a definir tendencias de voto por el nivel de SOV, se llama, ¿no? De share of voice, de la cantidad de distribución y conversión sobre el candidato. Hay diferentes metodologías que nos permiten nosotros hacer un análisis, discriminar ciertos insights que nos permiten entender cuál es la tendencia y, es más, nos permiten entender no solamente cuál es la tendencia del voto, sino nos permiten entender cuál es el género, cuál es el nivel generacional sobre el cual se está influenciando al usuario de redes sociales. Y principalmente entender
cuáles son los temas que están influenciando. Por eso que el Big Data es utilizado, como ha sido utilizado en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en varios países. Permite al candidato entender qué es lo que la gente está conversando, entender qué es lo que la gente está analizando de su conversación, de su acción, en su campaña digital, y a partir de ahí nos permite corregir convertir elementos neutrales en elementos positivos y además microsegmentar, georreferenciar los lugares donde el candidato va a llegar para poder hablar exactamente lo que a la gente del lugar le interesa. Y estos resultados, llevados a todo un proceso de análisis, nos permiten entender cuál es la tendencia de voto. Ludwig, queremos agradecerle mucho este tiempo, lo vamos a estar convocando y cuando tenga datos va a ser interesante que los comparta con nosotros y podamos hablar un poco sobre qué está pensando la gente, qué habla en las redes, qué candidato está entendiendo las redes sociales, ya que estamos en época electoral. Muchas gracias, Ludwig. Claro que sí, es un compromiso de mi parte retornar con ustedes para que podamos ver una muestra de Big Data de la nube nacional, en la cual vamos a analizar cuál es el comportamiento de las personas en relación a la actualidad de cada uno de los candidatos y vamos a poder entender qué es lo que las personas están conversando y están esperando de las nuevas figuras que están obviamente en la nueva lucha hacia la Casa Grande del Pueblo. Bien, muchas gracias, Ludwig Calderón, cientista de datos de Social Rank Bolivia. Julio, ¿cuándo tendremos una nueva encuesta de diagnosis? Si se puede adelantar, ¿qué temitas han medido o no? ¿Y cuándo podríamos tener? A tiempo de agradecerte el tiempo. Gracias, Diego. Vamos a tener algunos resultados de las últimas encuestas que hemos realizado la próxima semana y ahí vamos a tocar dos temas. El eterno tema de la intención de voto, una vez que tenemos varios candidatos, especialmente en el bloque de unidad opositora que se han bajado de las elecciones. Percepciones sobre qué les parece a la gente la nueva alianza entre Manfred Reyes y Chi Yun-chung, y sobre todo un tema que nos parece relevante es el tema de la renovación, es decir, la demanda de renovación del liderazgo político y cómo esa demanda de renovación se está asociando a nuevas figuras potenciales como Andrónico Rodríguez, Eva Copa, y cómo esa demanda, especialmente en clases bajas, puede expresarse en términos de apoyo electoral. Bien, así que estaremos atentos también, como siempre, a los estudios de mercado, las encuestas de Diagnosis. Muchas gracias, Julio Córdoba, director ejecutivo de Diagnosis. Gracias, hasta otra oportunidad, Julio, le agradecemos. Gracias. Bien, de esta manera llegamos al final. Tenemos algo para hablar, ya que hemos hablado de política, esto no para. Desde Cochabamba, esta fotografía que publicaba el precandidato Samuel Doria Medina. Desde Cochabamba asumimos esta alianza con la senadora Andrea Barrientos, de Comunidad Ciudadana, recordarán, y los asambleístas Rory Ordóñez y Samantha Nogales. Esto más que una alianza es un compromiso con Cochabamba y con Bolivia. Esto ocurrió hace instantes, ahí vemos justamente a las autoridades. Hablaba Julio de renovación, Andrea Barrientos se convertía en una voz, diríamos, nueva, fresca en la política desde Comunidad Ciudadana, ahora con Samuel Doria Medina. Ahí estaba también Vicente Cuellar, también aliado a Samuel Doria Medina. Bien, esto se va poniendo interesante. Como les decía, hay que comprarse pipocas mientras no suban. No hay que decir que vamos a ir corriendo a comprar pipocas para hacer el calendario electoral, para seguir el calendario electoral, porque si no van a subir. Terminamos. Mañana nos reencontramos a las 11. Ya viene Marcas con lo mejor del deporte. Esta noche juega la Verde. Ojalá nos vaya bien. Chao, hasta mañana. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tiniebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos.